gracia que trae tu favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria al Señor, hermanos, bienvenidos a este domingo 18 de junio. La verdad es que estamos pues contentos y con mucha expectativa de lo que el Señor está haciendo, de lo que va a hacer. Como sabéis, estamos viendo una serie de enseñanzas acerca de los fundamentos. Y por recordarte un poco la secuencia de los fundamentos, yo creo que nos vamos a ir todos, antes de empezar con la palabra de hoy, a recordar la palabra que el Señor, con la que hemos empezado esta serie. Dice Hebreos 6, del 1 al 3, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y como hemos dicho estas semanas atrás, cuando Dios da un orden de este tipo, empezábamos el domingo pasado por las obras muertas, el arrepentimiento de obras muertas, era de cajón que hoy tocaba la fe en Dios. Amén. Era la consecuencia natural. Por lo tanto, si sientes que la palabra es para ti, amén, es para ti. Porque la fe en Dios va a ser el siguiente paso. Si te has tomado en serio esta palabra, este mensaje del arrepentimiento de obras muertas, automáticamente tus obras, tu vida van a cambiar. Y van a cambiar de una forma significativa, porque lo siguiente que vas a tener que experimentar es lo que se llama dar pasos de fe. Cuando entendemos que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, parece que ya lo hicimos. Es decir, sé que voy al cielo, sé que tengo vida eterna, Él perdona mis pecados, y me quedo como en esa meseta de la foto, donde sé que estoy en un nivel alto o más alto que otras personas, porque he conocido al Señor y tengo esa salvación. Pero, como dice nuestro amado pastor, Dios es un Dios de montañas. Y no solo Dios es un Dios de montañas, sino que en nuestras vidas hay un montón de montañas. Y las montañas tienen dos caminos, uno de subida y uno de bajada. Muchos me dirán, ¿qué, pastor, subir esas montañas cuestan? Pues estar en el valle cuesta más. Si cansada en la subida, peligrosa en la bajada. Y si me apuras, hay que hacerla con más cuidado. Si me apuras, hay que hacerla dándote el tiempo. Dándote el tiempo de que en cada paso que das, Dios está ahí. Cada paso que vamos a estar tomando debe de ser un paso de fe en Dios. Y cuando hablamos de fe, yo creo que debemos de entender que probablemente nuestra vida se asemeja a esa cordillera montañosa hasta que el Señor nos llame a la eternidad. Pero vamos a tener un montón de puntos donde subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Va a haber montañas más altas, va a haber montañas más difíciles, pero no es broma lo que te estoy diciendo. Es decir, Dios es el Dios de los montes y Dios es el Dios de los valles. Y eso está en los Salmos, está en la Escritura. Vas a ver que hay momentos que estás arriba y hay momentos que vas a estar abajo, muy abajo. Y en esos ambos momentos, ahí va a estar Dios. Es decir, la fe en el Señor es algo o la fe en Dios depositada en Él va a ser el hilo conductor que te va a llevar a que puedas subir y a que puedas bajar. Y no solo con éxito, sino que llegues a la meta, que llegues al destino, que lleves a las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Pero, como sabéis, tenemos un motor, que lo vimos esta semana pasada, que es el arrepentimiento. Y cuanto más conoces a Dios, cuanto más pasos das, bien sea cuesta arriba o cuesta abajo, Dios se va a revelar a tu vida. Y es el principio del ciclo, es la A. No solo Dios se revela para salvación, sino que Dios va a revelar su carácter. Dios se va a empezar a revelar a tu persona. Dios te va a empezar a mostrar su amor. Dios te va a empezar a mostrar cosas que le gustan más y cosas que le gustan menos.
Pero ahí es donde va a entrar algo muy importante que se llama la convicción de pecado. Y la convicción de pecado es en aquel momento donde sabes que Dios ha señalado cosas que no están bien. Y sí, muchas veces van a ser cosas que amas. Muchas veces vas a hacer cosas que has peleado por ellas, que probablemente las has comprado, que has pagado un precio. Pero es necesario dejarlas. Y solo se deja a través del don del arrepentimiento. Es decir, el siguiente punto donde el que nos guía el arrepentimiento siempre va a ser el Espíritu Santo. Y cuando tenemos la revelación, tenemos la convicción y tenemos el arrepentimiento, nuestra vida va a experimentar el mayor gozo de todos posible, que es el gozo de la salvación. Y eso va a avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Eso es el avivamiento. Cuando nosotros conquistamos esas cimas, vamos conquistando cada montañita, paso a paso, día a día, mes a mes, año a año, de vida que Dios nos regala. Va a haber una montaña o va a haber un valle en el cual tenemos que subir o tenemos que bajar. Pero vamos a tener que estar conquistando continuamente. Es decir, esto no es, llegué al campamento base y aquí me quedo. Es decir, no es esa foto. La gente no se queda a vivir en el campamento base. Incluso el campamento base tiene peligros. Hay mucha gente que se muere en el campamento base. Y hay mucha gente que se muere en la iglesia en la mera salvación. Pero Dios es un Dios que se revela de manera progresiva a sus hijos. Y en la progresión viene por la revelación, convicción, arrepentimiento y avivamiento. ¿Quieres avivar tu vida? Este es el camino. Aquellas cosas que Dios ha revelado a tu corazón, aquellas cosas que Dios ha hablado a tu corazón, hoy es el día. Lo fue el domingo pasado, lo fue el miércoles pasado y hoy vuelve a ser el día. ¿Y sabes qué? Mañana va a volver a ser el día de que Dios vuelva a revelarse, vuelva a traer convicción y vuelva a llevarte al arrepentimiento. Y ese horno que es tu corazón va a tomar temperatura, va a tomar fuego, va a tomar calorcito. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo, primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y esto me encanta. Y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. El arrepentirse no es simplemente, Señor, perdóname y sigo haciendo lo mismo. El arrepentirse es volver a Dios. Y no solo volver a Dios, sino demostrar que algo ha cambiado en tu vida. Que ya no eres el mismo. Y la mejor prueba es aquellos que te conocieron hace 15, hace 20, hace 10 años o los que sean. Y de pronto que te digan, has cambiado. Y has cambiado para bien. Echo de menos al David que quizás bailaba en la discoteca, pero este es mejor. Y eso es parte del proceso de Dios en cada uno de nosotros. Arrepentirnos de nuestros pecados, volver a Dios, demostrar que hemos cambiado por cómo vivimos, las cosas que hacemos, por cómo las hacemos. Y hoy, por supuesto, estamos en Hebreos, estamos hablando de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La fe es una sustancia, pero el creer es una acción que tú tienes que tomar. Y si lo buscas con sinceridad, si de verdad tienes dudas, no sé si Dios existe, búscalo con sinceridad. No sabes si Jesús es Dios o no es Dios, pruébalo. He escuchado miles de testimonios de personas que tenían dudas, quizás venían de otras religiones o venían de otros credos, del que sea, catolicismo,
testigos de Jehová o el que quieras. Prueba la realidad del Evangelio. No estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación personal con Dios. Y ahí es donde digo, si crees que le hay, Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad. Pero el creer depende de ti. Por lo tanto, la pregunta del millón, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si nos vamos estructuralmente a la palabra, la fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. La sustancia es una cosa, es un sustantivo. No sé si me explico con estos términos, pero la fe es un sustantivo, es una cosa, es algo que es un regalo de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero hay un punto de esperanza y hay un punto de verdad, porque probablemente cuando tienes que tener fe, no vas a tener lo que estás pidiendo. Y este es el punto. La fe es totalmente sobrenatural. Escúchame bien. La fe es totalmente sobrenatural. La fe no puede ser fabricada con la mente natural. Y no es la imaginación o el deseo de crear las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene poder creativo. El hombre, Dios le ha dado la capacidad de disfrutar y de progresar y prosperar con lo que le ha sido dado en la naturaleza. Escúchame bien. Un médico, un científico, no crea células, reproduce células. Un cirujano hace una apertura y junta carne, no crea carne. Porque el hombre no tiene poder creativo más que en la concepción. En la concepción de una unión y de un hombre. De ahí sale la vida, el milagro de la vida, la chispa de la vida. Y es un don de Dios. Pero el hombre, por mucho que diga, van a salir matas en mitad del asfalto, las matas no salen por la fe de un hombre. Sale porque Dios le dijo a la tierra, vas a producir. ¿Me entiendes? Es decir, el hombre no tiene poder creativo. La fe es algo sobrenatural. Y la fe viene de Dios. Por eso hay que ver siempre el origen. Sabéis que a mí me gustan todas estas cosas. La palabra fe proviene del griego pistis y significa persuasión firme, creencia fuerte y bienvenida. La convicción de la verdad de cualquier cosa. Y esto es interesante, si lo piensas un poco, es cuando estamos convencidos de que algo va a pasar, es una persuasión firme, es darle la bienvenida y por supuesto si hablamos de la fe en Dios, darle la bienvenida a las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, técnicamente hablando, si nos vamos a Gálatas 5:22, la fe es un fruto. ¿Okay? La fe es un fruto del Espíritu. Y la fe también es un don. Escúchame bien. Un don significa es un regalo. Hay hermanos que tienen el don de la fe. Y esto es que Dios permite que sus corazones, que su mente, que su vida puedan creer mayores cosas que otros. De manera sobrenatural. Eso es un regalo de Dios. Por eso hay hombres que pueden levantar templos, pueden, como Abraham, tirarse al desierto. En ese momento Abraham estaba teniendo un don del Espíritu Santo porque Dios no le estaba diciendo todo lo que él iba a hacer. El caso de Noé fue un don de Dios. Dios le dio fe para aguantar 120 años a que el arca y el diluvio tomaran tiempo. ¿Me entienden? Esa fe es un don. Pero al mismo tiempo la fe es un fruto. Y como fruto del Espíritu es por la que recibimos la salvación y comenzamos a adquirir múltiples características de la naturaleza de Dios.
El fruto de la fe también nos acompaña a través de los momentos oscuros de la vida. Y esto es súper clave, súper importante. Job, lo que vivió él fue el fruto de la fe. No fue un don, es decir, no fue un regalo para hacer algo, para recibir la doble porción o que Dios restaurara su casa. No, la fe de que le había fue lo que le trajo su salvación, salir del pozo donde estaba. Porque es importante diferenciar ambas cosas. Así que tenemos que entender que el proceso de mover montañas, el proceso de pelear batallas, es un don. Eso está en Marcos 11, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu, de la fe, viene cuando nos arrepentimos, viene por la salvación y viene a través de la naturaleza de Dios. Ahora, hay que entender algo. La fe no es lo mismo que creer. Creer es un verbo y es una actitud, una condición de nuestro corazón. Mientras que la fe es un sustantivo o algo sustancioso, algo que es puramente divino y nos lo ha dado Dios. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque hasta los diablos creen. ¿Me entiende usted? Es decir, un diablo cree en Dios, sabe que Dios existe. Un malo espíritu sabe que hay Dios y sabe y cree que el Señor va a venir, pero no tiene su fe puesta en Dios, porque no ha recibido el fruto del arrepentimiento, no ha producido el fruto de salvación, y se van a ir al infierno, van a ir a condenación. Así es todo aquel que no reciba y acepte a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, el creer, es que yo creo en Dios, eso no te salva. Y puedes decirlo abiertamente y de manera clara, hasta los diablos creen. Pero eso no produce salvación. La fe en el Hijo de Dios, eso produce salvación. ¿Amén? El arrepentimiento de obras muertas, eso produce salvación. Ahora, la fe en Dios, la ley espiritual que nos salva y nos introduce en el reino de Dios, es la ley de la fe. Todo aquel que cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió por cada uno de nosotros, ese verá la vida eterna. La fe es como una entrada de un evento. Una vez que se rompe, no vale. Así la fe, si es separada de Jesucristo, no vale. ¿Me explico? Es decir, la fe es como ese ticket que se usa una vez. Por eso, cuando uno se arrepiente de manera genuina, la fe, la salvación, muchos dicen que no se pierde. Si es genuina, obviamente no. Lo que no tiene sentido es entrar al reino de Dios y estar viviendo de manera mundana. Porque en el momento que rompes la etiqueta de la fe, necesitas otro ticket para entrar a la fiesta. No vale, vivo como quiera y luego si eso me arrepiento. Eso no es bíblico. Y reto a quien quiera a que me lo demuestre. No es que yo te lo tenga que demostrar, me lo tienes que demostrar tú a mí. La fe es un regalo de Dios que nos permite creer en la obra redentora de Jesucristo en el Calvario. La fe es la razón por la cual Dios elige usar la fe como el medio de salvación y de que cualquier otra bendición que hablemos dependerá exclusivamente de la gracia de Dios. Es decir, cualquier cosa que vayamos a recibir es por su gracia, es por su misericordia, pero debemos de tener fe para recibirla. ¿Amén? Sin fe estamos fritos. La fe es la base para vivir una vida recta. Y no es solo el punto de partida para nuestra salvación, sino que necesitas fe para caminar con Dios. Número 6, y no menos importante, Dios nos considera justos cuando creemos en lo que Él dice, porque somos justificados por su palabra para salvación. Somos justificados por fe. Por lo tanto, si yo creo en lo que la palabra de Dios dice, voy a andar en justicia y en obras justas de Dios. Y eso nos va a llevar a la relación correcta con Dios por medio
de la fe. Y la relación correcta no es dame, Señor, qué malo estoy, Señor, qué triste estoy, Señor, fíjate qué pena, Señor esto, Señor lo otro, dame. La fe es una relación personal. Es una relación personal. ¿Que sabes cómo se desarrolla en tu vida? ¿Sabes cómo ejercitas la fe en tu vida? Saltando obstáculos. Pasando pruebas. Habrá algunas más chicas, habrá otras más grandes. Pero conforme vayas creciendo vas a saltar obstáculos más grandes. Conforme vayas creciendo vas a subir montañas más grandes. Vas a mover montes más grandes, vas a pasar obstáculos más altos. Pero la fe se desarrolla a través de pasar obstáculos. No se desarrolla estando sentadito en la banca escuchando y una vez en cuando el domingo. Es que cuando tengo un problema en casa el lunes a las 5 de la tarde, Señor, yo creo en ti, sé que tú eres el Dios, yo soy tu hijo, porque he tenido fe en ti, te he recibido como mi Señor y Salvador y necesito que me ayudes. Y cuando pasa algo a las 7 de la tarde, entra una llamada o entra cualquier problema, Señor, y estar en relación permanente. Y cuando viene algo bueno, es que soy el mejor. No, Señor, gracias. Porque no es por lo bueno que yo soy, ni por lo justo que yo soy, sino es porque es su gracia la que hace que estemos bien. Amén. Así que la fe se va a desarrollar a través de los obstáculos. La fe que profesamos hacia Dios siempre debe de estar progresando, madurando, aumentando continuamente y dicho de otra forma, no debe de estancarse. Y aquí te digo algo, me estanco cuando llego a cierto nivel y me conformo. Y te digo algo en el nombre del Señor, iglesia, muchos nos hemos conformado. Muchos nos hemos conformado. Nos hemos acostumbrado a vivir en el campamento base de la salvación. Estoy bien. Y te digo algo, es el mayor error que puedes cometer. El mayor error que puedes cometer en tu vida espiritual. Porque la palabra de Dios habla muy claramente, es el punto número 2, que existen diferentes grados y niveles de fe. Pregunta de hoy, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Romanos 1:17 me encanta, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe es igual que el pequeño grano de mostaza que debe crecer para que sea importante. Y la parábola de las parábolas de la fe. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, que de hecho es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es más grande que la hierba y se convierte en un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. La fe, cuando da fruto y germina en tu vida, te conviertes en un refugio para muchos. Te conviertes en un punto de referencia para muchos. De pronto eres una bendición para mucha gente y la gente prospera a tu lado. ¿Por qué? Porque has vivido en fe, has dado pasos de fe y esa pequeña semilla que un día llegó a tu corazón y la creíste, de pronto está cambiando la vida de muchas personas. Te voy a dar un truco. ¿Quién busca al árbol? ¿Las aves al árbol o el árbol a las aves? Ok. Conviértete en ese árbol. Estamos hablando de evangelismo. Conviértete en ese árbol. Donde hay gente que pueda prosperar bajo tus alas. Que pueda habitar a tu lado.
que tenga esa paz, que tenga esa calma, que tenga ese refugio, que tenga esa cobertura, que estén seguros. Que es algo tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo desarrollo, pastor, mi fe? Y yo, mira, quiero que entiendas algo. Todos tenemos dones y talentos. Todos. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. Imagínate que esto es un don y un talento. Y Dios me lo ha dado a mí. Y yo tengo varias opciones con esto. Puedo dejarlo que he olvidado y nadie lo va a usar. Ni yo, ni nadie. Puedo cogerlo y puedo desperdiciarlo. Le quito la tapa, salgo fuera y lo tiro. Eché mi agua al mundo. O puedo cogerlo, puedo beber yo y puede beber alguno más. ¿Dónde estás tú? El problema que yo veo, que muchos con su agua abrieron la botella y la han echado fuera. ¿Y sabes qué pasa? Que el mundo no reconoce los dones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo viene a robar, matar y destruir. Te voy a poner el mejor ejemplo de todos. El rey del rock. El dios del rock, Elvis Presley. Que nace en la iglesia bautista. Que su influencia musical es de la iglesia. Empieza a tener éxito y fama en la iglesia. Y llega un momento que el don y el talento que Dios le había dado lo desparrama en el mundo. Sí, tiene fama, lo reconoce. Y al final es una muerte prematura en drogas, depresión, angustia, infelicidad. Está usando dones y talentos para alguien que fueron dados por Dios, que derramados ahí fuera no valen para nada. ¿Entiendes? No valen para nada. Si él no se arrepintió, estará en el infierno. Y ojalá se haya arrepentido. Pero la realidad es de cuando Dios te da algo, cuando Dios te da esa sustancia de la fe, ahí es donde dices tú, ¿cómo la desarrollo? Pues pasando tiempo con el Señor. Es que es la única manera de no enfriarte. Cuando Dios te da algo, te da esa fe, también uno tiene que ser humilde. Y da igual donde hayamos estado, o lo que hayamos hecho, o lo que hayamos vivido. Si es que da lo mismo, si lo que importa es hoy y mañana. El pasado ya no lo podemos cambiar, ya terminó. Y estamos viviendo muchas veces en el pasado. Y domina nuestra vida el pasado. Sé sencillo, como un niño. Papá, ¿qué vamos a hacer mañana? Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? Y lo que te diga es ser obediente. Y tener un corazón creyente de que Dios va a hacer algo con eso que Dios te ha dado. Al mismo tiempo, va a meditar en las promesas, en la palabra del Señor. Y eso se va a fortalecer cuando yo camino con hombres y mujeres de fe. Por supuesto, cuando estás subiendo a la montaña o estás bajando al valle o estás en el desierto, Dios te va a probar. Escúchame bien, Dios te va a probar. Y depende de tus actitudes, depende de cómo tú respondes. O te quedas en el desierto,
o sales del desierto. El desierto depende de ti. La prueba depende de ti. ¿Con qué actitud estás en el desierto? ¿O en qué actitud estás en el valle? ¿En qué actitud estás subiendo a la montaña? ¿Estás con queja? ¿O estás en agradecimiento? ¿Estás en lamento? ¿En murmuración? ¿Estás... ¿O estás ejercitando tu fe? ¿Estás confiando muchas veces? O sea, yo te digo mi técnica cuando subimos a cualquier montaña. Es algo que a mí me funciona. Pero ¿sabes qué hago? Pongo mi vista al frente. Normalmente la cuesta está así. Pongo mi vista al frente. Y en obediencia, es decir, como los tonticos, empiezo a mover mis piernas. Y pongo mi vista al frente. De vez en cuando miro para arriba diciendo, Señor, que vaya terminando esto. Pero sigo caminando. Y cuando soy lo suficientemente constante, de pronto he llegado arriba, sin darme cuenta, al ritmo que tenía que marcar, pero he llegado. Y eso es lo que importa. Puedes correr mucho y no llegas ni a la mitad de la cuesta. Echa el hígado antes. O si estás bajando, corres mucho, te vas a dejar los dientes antes. Y hay veces que simplemente toca poner tu vista al frente. Señor, yo confío en ti. Tú lo has dicho. Yo sigo. Estoy un poco cansado, Señor, pero sé que ahí vamos a ir. Y tienes que seguir, es decir, no queda de otra. Porque vas a tener que estar saltando obstáculos para tu fe. Es decir, que esto no es una vida de campo de rosa y amapolas. No lo es, que no te mientan. El Evangelio no es paz, amor y prosperidad, que no lo es. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, esto es un regalito que os doy, es una lámina del siglo X, me parece, que habla de la parábola del sembrador. ¿De dónde cae la semilla en tu corazón? Depende de cómo germina el fruto. Si cuando Dios te dice algo, cuando Dios te muestra algo, tu corazón está endurecido, es como cuando cae la semilla a la orilla del camino y cualquier pajarito se la lleva y te perdiste esa bendición. Si tu corazón está endurecido, vas a poder ver algo, pero no vas a dar fruto, no como corresponde. Vas a ver algo, pero no como corresponde. Si tu corazón está lleno de espinos porque te han lastimado, porque te han dañado o has tenido cualquier tipo de problema, va a crecer la hierba. Pero no solo te vas a pinchar, sino que vas a pinchar a la gente. Santo Jesús. Ahora, cuando está en tierra buena, da fruto al 100%. Y la tierra buena no es otra cosa que nuestro corazón. Como esté tu corazón, ahí es donde va a entrar estos obstáculos de la fe. Lo primero es conceptos e ideas erróneos de la fe. Es decir, si lo digo muchas veces va a pasar. Error. Si confieso en positivo va a pasar. Error. Voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico. Hay otros que dicen, mi mujer es guapa, mi mujer es guapa. Tengo un amigo que... No, mejor me callo. La dureza muchas veces de nuestro corazón produce rebeldía. Porque no tenemos las cosas como queremos cuando queremos. Y ahí es donde digo, error. Dios hace las cosas como quiere, cuando Él quiere.
Ni más, ni menos. Tenemos que aprender a gestionar el tiempo, porque los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida te van a robar la fe. Escúchame bien, aprender a gestionar el tiempo es una de las asignaturas o los obstáculos más importantes de nuestro tiempo. La incredulidad en la iglesia, escúchame bien, no estoy hablando a inconversos, estoy hablando de la iglesia. La incredulidad en la iglesia es un problema, y gordo. Porque queremos ver las cosas de manera natural, y no funciona. Y quieres entender las cosas, y no las vas a entender. Y quieres que Dios te lo explique todo, y hay veces que Dios va a guardar silencio. Y es como es. No es de otra manera, es como es. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se da todo esto, empieza una cosa que se llama la duda. Y he hablado con muchos hermanos que me dicen, pastor, yo no sé si esto es o no es de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Automáticamente te paralizas. Y cuando te paralizas te expones a todo tipo de vientos, opiniones, conversaciones y a todo tipo de historias. Pero ¿sabes lo que produce eso? Temor, inseguridad. Y eso es el primer paso al fracaso. Y es la última. Pero tienes que tener estas 5 primeras claras. Por eso quiero cerrar con estos 3 versículos, porque creo que son el reto de esta semana. Primer reto, Mateo 5:48. Por lo tanto, seréis perfectos, así como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y muchos me dirán, pero si somos pecadores, ¿cómo podemos ser perfectos? Con el arrepentimiento de obras muertas, justificados por la fe. Yo fui hecho perfecto por Dios. Pero tengo que entrar en esa dinámica. Procuramos diligentemente crecer en nuestra fe en Dios teniendo un estilo de vida de fe que agrade a Dios. Hebreos 11:6. Y 2 de Corintios 5:7. Por fe andamos y no por vista. He hecho la carta a la mesa, porque el miércoles hablaremos de bautismos. Pero me gustaría que estos 3 versículos, esta semana, lo empecemos a poner por obra. Buscar la perfección en todo lo que hagamos. Creer diligentemente que nuestra fe en Dios es nuestro estilo de vida. Y que empecemos a andar por fe en las promesas que Dios nos ha dado y no por lo que ven nuestros ojos de nuestras circunstancias. Porque probablemente tus circunstancias están muy alejadas de las promesas de Dios. Pero aquí es cuando digo que la fe es un fruto del Espíritu y al mismo tiempo un regalo de Dios. Amén. Ponte de pie, vamos a cerrar en oración. Padre Dios de amor, nos ponemos delante de tu presencia en esta mañana y te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, Padre. Que toda esta semilla que ha sido plantada en esta mañana, Señor, pueda ser usada por ti, pueda ser instrumento en tus manos, Padre. Que podamos ser fructíferos, Padre. Que podamos prosperar en esta tierra, Señor, de tu mano, Señor, con tu gracia y con tu verdad, Señor, con nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, que nos hagas crecer en fe, que aumente, Señor, tu mirada, tu vista en nosotros, Padre. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga mucho.